En esta última parte de mi presentación quisiera llamar la atención hacia algo que yo considero como la parte medular en el análisis general de la deficiencia de hierro como reto mundial para la salud. En particular, quiero resaltar la problemática de la pobreza como causa de enfermedad. Existe en la actualidad un amplio consenso en aceptar que la pobreza es la causa más importante de muerte prematura, de enfermedad y de discapacidad. Desafortunadamente, hoy en día hay más personas viviendo en la pobreza que hace 20 años y hay una tendencia al aumento. Más allá de las condiciones locales, el proceso de globalización ha contribuido a aumentar la pobreza, propiciando un crecimiento económico disparejo. Creo que todos hemos escuchado sobre la brutal explotación laboral que ocurre en países como Sri Lanka, Bangladesh, India, Vietnam y China. Esta explotación es indicativa de una subordinación de los derechos humanos y laborales ante los intereses de corporaciones y grupos de poder. La pobreza no puede ser vista meramente como algo incidental o residual, sino más bien como algo directamente relacionado a estructuras sociales y económicas inadecuadas y disfuncionales. La pobreza conduce inevitablemente a la enfermedad y, por lo tanto, la promoción de la salud en cualquiera de sus formas no puede desligarse del impacto que ésta tiene en la salud. Para que una estrategia de erradicación de la deficiencia de hierro sea exitosa y sustentable, particularmente dentro del contexto del subdesarrollo, primero que nada tendrá que abordar el problema de la pobreza. Si no es así, los programas sanitarios se convierten en una puerta revolvedora, ya que estaremos enviando a las personas curadas a las mismas condiciones de vida que motivaron su enfermedad. Es necesario entonces que para abordar el problema de la deficiencia de hierro tengamos primero que entender el contexto en el que ésta ocurre. Para esto se requiere un análisis de las condiciones de vida de las personas. Esto significa entender los determinantes sociales de salud. El término determinante social de salud indica una fusión de factores políticos, económicos, culturales y ambientales. En términos simples, pueden definirse como las condiciones de la vida diaria que tienen un efecto en la salud de las personas. En otras palabras, son las causas de las causas. Existen muchas oportunidades para atender estos determinantes de manera colectiva, tanto dentro como fuera del sistema de salud. Sin embargo, es necesario que esto se haga de manera coordinada entre los diferentes actores sociales. Las metas deberán buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, reducir las desigualdades de distribución del poder y de los recursos y tener una base confiable de información para medir la magnitud de los problemas y el impacto de las acciones tomadas. Simultáneamente, es necesario el desarrollo de capacidades por parte de los gobiernos para garantizar, proteger y promover la salud de las personas. Esto último se ha dado a llamar política de buen gobierno en materia de salud y representa las iniciativas y los medios adoptados por gobierno y sociedad para organizarse en la promoción y protección de la salud de la población. Esta expresión del proceso democrático es indispensable para el establecimiento de programas sanitarios que sean sustentables y eficaces. No podría concluir esta presentación sin dejar de mencionar la importancia mayúscula que tiene la participación de las comunidades en cualquier iniciativa de salud que pretenda tener una base sustentable. El proceso de participación activa y organizada de las comunidades en el desarrollo se conoce como desarrollo participativo comunitario y tiene como premisa básica la participación de las personas como meta y como herramienta de desarrollo. Los principios de este enfoque incluyen el análisis comunitario con la participación comunitaria, los planes de acción comunitarios con el aporte de la comunidad y la participación de la comunidad en la implementación, en el monitoreo y en la evaluación de las estrategias. El desarrollo participativo comunitario no debe verse como un fenómeno social reaccionario que intente reemplazar las formas de gobierno existentes, sino más bien como un proceso que favorece la participación de las personas de manera igualitaria y apropiada, tanto como agentes como beneficiarios. Las personas dentro del concepto de desarrollo participativo no son objetos de las estrategias, sino se convierten en sujetos capaces de dirigirlas. La comunidad puede aportar su perspectiva sobre las percepciones culturales relacionadas a la alimentación, al igual que ideas sobre cómo incorporar alimentos ricos en hierro o que contribuyan mejor a su biodisponibilidad. También la participación comunitaria es determinante en el desarrollo de estrategias de intervención, como se ha visto en la implementación del componente de supervisión directa de la ingesta de suplementos de hierro. Este es un elemento absolutamente importante y necesario. Existen numerosos reportes que indican que cuando los programas de suplementación con hierro se apoyan en la comunidad,
los costos se reducen hasta en un 75% y la efectividad de las estrategias aumenta exponencialmente. Para concluir, quisiera volver a retomar la metáfora de los dos imanes y hacerme la pregunta si en México este desalineamiento entre enfermedad y recursos existe y si este fuera el caso, ¿qué se necesita hacer para cambiar esta situación? Creo que los recursos económicos, la capacidad técnica, el conocimiento están disponibles, pero me pregunto si el compromiso para eliminar este desajuste está presente en la misma medida. Pienso que una organización como la AME, con todo su expertise, está perfectamente posicionada para tomar una posición de liderazgo para movilizar a instancias gubernamentales, a actores sociales y a otras organizaciones para dar una batalla frontal que lleve a la disminución sustancial e incluso a la erradicación de la anemia por deficiencia de hierro en todo México. Esto es algo que es totalmente posible y de alguna manera pues es en la propia esencia de la AME ver por algo como esto. Por alguna razón el propio logo de la agrupación tiene al país entero encapsulado en la molécula de la hemoglobina. La experiencia de muchos años indica que con convicción y con empeño se podrá cambiar la alineación de los imanes y consecuentemente poder ofrecer a la población mexicana la oportunidad de un futuro mejor. Con esta anotación concluyo mi presentación y les doy gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Enseguida vamos a posponer las preguntas para el final de la presentación, por favor. Enseguida vamos a presentar algunas cosas de las que ya el doctor estuvo señalando en su presentación político-económica de la deficiencia de hierro en México. Bueno, vamos a hablar algo de la anemia de los padecimientos crónicos o de los procesos o de las enfermedades inflamatorias crónicas. En este aspecto vamos a tratar de encontrar un punto medio entre lo que se conoce de la anemia de los padecimientos crónicos y su contexto en México, los mecanismos de la inflamación, los conceptos actuales del inflamosoma, las alteraciones de la fisiología del hierro y el diagnóstico y tratamiento. Primero, la definición no es muy precisa todavía debido a que las causas son multifactoriales y se puede decir, de acuerdo con algunas definiciones muy concretas, de que es la anemia que se acompaña a padecimientos inflamatorios, infecciosos o neoplásicos de evolución crónica de duración prolongada. Debe considerarse su carácter multifactorial y apropiado a las condiciones que las desencadena. El denominador común ahora se sabe que es una proliferación o la presencia de citoquinas producidas por los procesos inflamatorios crónicos que se entrelazan para provocar el trastorno en el metabolismo del hierro. El único sitio del mundo donde existe un halago a la molécula del hierro es en la Feria Internacional de Bruselas, donde esta molécula de un cristal de hierro tomó las dimensiones de una altura de 102 metros con 9 esferas de 18 metros de diámetro. En la última esfera existe un restaurante panorámico. Ya el doctor hizo la semblanza de las condiciones en las que muchos pacientes o muchas personas con deficiencia de hierro viven en México a través del estudio del ENSANUD que se ha repetido cada 4 años en el país. Pero no solamente ahí, sino que muchos investigadores han publicado y escrito sobre el mismo tema. La anemia por deficiencia de hierro y las enfermedades inflamatorias crónicas son problemas que se sobreponen unos con otros. Ya aquí el doctor había avanzado en el tema de señalar que la anemia sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país. Como ustedes ven, en el resumen se contabilizaron en el ENSANUD alrededor de 8 millones de pacientes anémicos. Si hacemos caso a la señalación de que por cada paciente anémico del que no se conoce exactamente la causa, probablemente haya 2 o 3 más que tengan
deficiencia de algún elemento nutritivo para tener el problema de la anemia encima. También se conoce que una buena parte de la población tiene inseguridad alimentaria de moderada a grave, y como ustedes ven en esta gráfica, en los diferentes estados del país, más de la mitad de los estados no tienen suficiencia alimentaria. Se ha hablado mucho de la frecuencia de la enfermedad inflamatoria crónica